Hace algún tiempo hice una publicación acerca de el significado de la palabra orden, de lo que significaba pertenecer a una organización que tuviera por nombre o denominación la palabra orden. Según el diccionario de la Real Academia Española, orden no hace alusión solamente a la orden religiosa o a la orden militar. En estos tiempos, la mayoría de organizaciones que surgen en todos los países, en todos los continentes, y se autodenominan órdenes templarias, no son más que organizaciones, asociaciones, cofradías de laicos. Por tanto, un grupo de personas que tienen un fin común, un interés común, una regla de vida, un estatuto, un reglamento, o sea, que se dan una serie de condiciones para que esa organización o hermandad se pueda denominar orden templaria, que todos sabemos que el término templaria lleva adelante la palabra neo, porque son de nuevo tipo, de nueva era. Son organizaciones u órdenes neotemplarias. Si bien el nombre no se le quiere poner y suelen llamarse templarias por aquel espíritu que sentimos, aquel legado espiritual que heredamos, aquella ideología de los caballeros o compañeros de Cristo. Entonces, cuando hablamos de una orden templaria, en la actualidad estamos hablando de una organización, de una asociación, de un grupo que además de participar en procesiones, misas o eucaristías y una diversidad de rituales según el rito, según la región, estamos en presencia de un grupo de personas que deben seguir todas estas pautas para llamarse orden. Ayer en las redes sociales me comenta una publicación que hice un supuesto maestre templario amerindio, cuya foto de perfil es un indio con una túnica o sobrevesta blanca y una cruz similar a la cruz templaria de gules, pero en vez de ser paté o de 8 puntas, tenía otra forma, o sea, similar a la cruz de los cátaros, pero no la cruz cátara. Y un sombrero típico de estos grupos indígenas de la región. Y me dice: ustedes no son una orden. Me dieron ganas, me dieron deseos de responderle, de decirle: eres tan necio, tan idiota, que crees que tú y tus indígenas son una orden y nosotros no, porque no dejamos de reconocer que somos una sociedad de estudios templarios, porque nos dedicamos al estudio
del temple, de la orden templaria, creada en el siglo XII, y de todo lo que tiene que ver con el origen de las religiones y con la época medieval. Y, por supuesto, las culturas antiguas o civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, etc. Incluso me sentí tentado de decirle: ¿y quién te hizo maestre? Porque al menos en nuestra SOET no existe un maestre, sino un preceptor general, con sus preceptores y oficiales. Oficiales que pueden ser oficiales maestros u oficiales mayores. Y están los oficiales de reclutamiento y los oficiales de instrucción. Es decir, además de los tesoreros y el prior capellán y los escuderos. Es decir, que un grupo de indios se forma, se reúne como una organización o una supuesta organización templaria, eligen un maestre y ellos se creen ya que son la verdadera orden del templo, fundada en el siglo XII. Y esta estupidez les sucede a muchos. Sí, usted puede ser una orden, pero ¿una orden de qué tipo? Una orden laica, una organización de personas que se inspiran en el legado, en la ideología del temple. Pero no puede ir por allí, por el mundo, por las redes, diciéndole a los demás: ustedes no son una orden, pero yo sí. Mucho menos si se trata de indígenas, de indios. Tienen su derecho, si sienten el llamado en su interior, si se sienten templarios, pero la verdadera orden nunca estuvo compuesta por indígenas, por indios. Más bien eran franceses los primeros caballeros, blancos, de ojos azules. Entonces, lo primero que hay es que hacerse una revisión. Lo primero que hay es que entender, comprender que usted no es el ombligo del mundo, usted no es el centro del mundo. Usted es una organización neotemplaria más entre todas las ramas u organizaciones que existen en el mundo, como la OSMTH, la OSMTJ. Todas son organizaciones neotemplarias, como el Secretum Templi y los Taun de Argentina, neotemplarios, aunque ellos digan que no, aunque digan que son la verdadera orden y que los demás son el circo. No, ustedes también son el circo. Este audio persigue como objetivo fundamental arrojar un poco de luz con respecto a estos conceptos, a estas ideas, a estas creencias de ciertas personas que se proclaman o autotitulan maestres y grandes maestres templarios. Y uno se pregunta siempre: ¿quién te hizo maestre? Porque quizás participaste en una ceremonia de investidura que yo no he podido, ni mis compañeros en Cuba hemos podido acceder a una ceremonia de investidura o realizarla de manera interna por todas las condiciones que se han dado, que existen en nuestra isla, y la distancia que tenemos de otras organizaciones neotemplarias. Pero uno se pregunta: ¿quién te hizo maestre? Seguramente uno de esos autonombrados maestrillos que se creen que son poderosos, que tienen más jerarquía o más poder que el Papa o que cualquiera de los gobiernos del mundo, y realmente están viviendo
un sueño, una fantasía. Entonces hay que ver y hay que pensar antes de comentar en las redes, antes de escribir, porque usted lo primero que tiene que hacer es conversar con la persona. ¿Quién eres? ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Tienen reglas? ¿Tienen estatutos? ¿Tienen reglamentos? ¿Tienen mantos? Algo que también quería aclarar. No es templario, ni maestre, ni es de una orden aquel que simplemente viste un manto blanco con la cruz templaria y va a una ceremonia o una procesión y realiza sus capítulos y realiza sus ceremonias y no conoce realmente de qué va el movimiento neotemplario actual y no conoce lo que era realmente la verdadera orden del temple creada en el siglo XII. Hay mucha especulación, burdas manipulaciones y elucubraciones en las redes, y en la mayoría de los casos los seguidores de estas organizaciones neotemplarias en el mundo siguen a un idiota, a un necio que se hace llamar maestre o gran maestre, y no es más que un egocéntrico, no es más que una persona que tiene sed, que tiene hambre, y al mismo tiempo carencia o falta de reconocimiento social. Y allí se los dejo para que continúen investigando, para que profundicen en esto que les estoy compartiendo. Pueden seguir nuestro canal para recibir nuevos contenidos, pueden compartir nuestros audios y videos y, si lo desean, pueden realizar una modesta contribución a nuestro número de teléfono o alguna de nuestras cuentas bancarias en Cuba. Para ello pueden dirigirse a nuestro correo electrónico templecuba@gmail.com y le enviaremos el número de nuestras cuentas y podemos intercambiar opiniones, podemos compartir ideas y estrechar lazos de amistad, lazos de hermandad y fraternidad. A todos un fuerte abrazo fraternal, salud, éxitos, prosperidad y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Muchas gracias.